24 de junio de 1935, en la ciudad de Medellín, Colombia, muere Carlos Gardel. El avión que tenía como destino Cali no logró despegar y colisionó contra otro que también estaba en el aeropuerto. Esa tarde moría el mago, pero nacía la leyenda. Hoy vamos a hacer un especial sobre los últimos días de Carlos Gardel, junto con una serie de invitados a los cuales voy a empezar a presentar a partir de ahora. Arranco por Milton Santana, investigador, escritor, autor de este libro titulado Carlos Gardel, el más uruguayo de todos. Milton, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, buenas noches, es un placer estar aquí en este programa especial sobre Carlos Gardel, sobre sus últimos días. Y bueno, a lo largo de este programa iremos descubriendo también algunos nuevos elementos en esa vida fascinante de Carlos Gardel. Bien, también en este primer bloque tenemos a Martín Borteiro, integrante del Instituto Nacional de Música, investigador también gardeliano. Bienvenido, Martín, ¿qué tal? Gracias, un gusto estar acá y bueno, y hablar de Gardel, que es uno de los placeres que tenemos. Bien, Milton, tú vas a ser una suerte de repartidor del juego en este especial. La idea es arrancar por aquellos últimos días de Gardel, desde el punto de vista artístico sobre todo, ¿no? ¿En qué andaba Gardel? ¿Cuál era su proyección hacia el futuro? ¿Qué fue de sus últimas actividades artísticas? Si te parece, vamos empezando por ese lado. Por supuesto, sí. Sí, tenemos que contextualizar, siempre es oportuno hacerlo. Estamos en 1935, Gardel ya era una figura mundial, ya venía con las películas que había hecho en Francia a partir de 1931. Rápidamente, en 1933, realiza una gran gira en el Uruguay, que a la postre significaría las últimas actuaciones frente al público en nuestro país. Y luego parte hacia Nueva York, donde realiza dos películas en 1934, un sketch también para una futura película, y en el 35 realiza sus dos últimas películas, El día que me quieras y Tango Bar. Era una estrella mundial, como habíamos mencionado, estaba en la cima de su carrera, en el mejor momento, y además ya realizando o iba a realizar una gira por distintos países de América, que también era una gira promocional de las películas. Él tenía contrato con la empresa Paramount y bueno, se debía también a esa promoción. Por otro lado, en Nueva York, en marzo, febrero y marzo de 1935, graba para la Víctor, entonces una serie de canciones que son las canciones de sus películas. Y bueno, realmente el futuro era prometedor, tenía contrato para realizar nuevas películas, estaba aprendiendo inglés, la empresa pretendía que Gardel fuera una figura de la Paramount, pero ya también para llegar al público anglosajón. Así que bueno, era un gran futuro para Carlos Gardel. Sí, exactamente, como dice Milton, esa gira que él emprende por América, algunos países de América Latina, ya es un éxito desde el primer momento que llega a Puerto Rico, que es el primer país que visita. Lo mismo va a pasar con Venezuela. En el medio ahí él hace una escapada a Aruba, agrega actuaciones en todos los casos, se desborda de gente, y hay que entender un poquito también que es la estrella del cine que llega, ¿no? Una persona que recorre las calles en un descapotable como una asunción de mando de un presidente, le dan el mejor vehículo que hay, lo reciben los presidentes. O sea, una estrella que tenemos que entender en la época las dimensiones que va cobrando Gardel. Cuando llega a Venezuela también lo recibe una multitud en el puerto de La Guaira, cuando eran las 6 de la mañana había 15.000 personas, para tener una idea de lo que estamos hablando. Y bueno, y cada vez más, ¿no? O sea, cada ciudad que va sumando en Colombia, que son varias, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, que es donde tiene la actividad más importante, Panamá, Cuba y México. Hubiera sido realmente impresionante, y en el mensaje promocional que manda Gardel desde la Víctor de Estados Unidos, y dice, bueno, después continuaré con los otros países de nuestra América. O sea que estaba en una gira, digamos, centroamericana, sí, pero con proyección a bajar hacia el sur y después vaya a saber para dónde. Exacto, exactamente, exactamente. Y estamos hablando del Gardel cinematográfico, como decía Martín, o sea,
llegaba a un público que excedía por completo, me imagino, el Gardel, el músico, ¿no? ¿Quiénes lo iban a ver a Gardel? ¿Cuál era su público? ¿Dónde tocaba en esa época? Sí, los lugares de actuaciones eran teatros y cine-teatro. O sea, los mismos lugares donde se pasaban películas, donde tiempo después que Gardel murió, al poquito tiempo, se estrenaron las últimas 2 películas que todavía no se habían estrenado. O sea, actuaciones en teatros y en cines que funcionaban también como teatros son los principales lugares de las actuaciones. Independientemente de esto, Gardel quería llegar al público anglosajón. En una de las películas anteriores de 1934, El tango en Broadway, allí él estrena en la película Las rubias de New York, que es un foxtrot, y bueno, entonces él se adapta justamente para poder llegar a ese público norteamericano. El foxtrot era el ritmo de moda en ese momento, y bueno, él también incursiona. Quiere decir que más allá de las actuaciones que él tenía en el público y en la radio, él también cantó para la NBC de Norteamérica. También él ya tenía una proyección para tratar de alcanzar el público norteamericano. ¿Y pero qué pasaba ahí con la barrera idiomática? ¿Él se estaba proponiendo eventualmente cantar o hablar en inglés para las películas? Sí, él empieza, es decir, cuando comienza a cantar para la NBC antes de filmar sus 2 primeras películas en enero de 1934, le piden que cante una canción en inglés. Él canta una canción en inglés en muy mal inglés y realmente allí se niega a seguir cantando y dice, no, yo no puedo cantar lo que no siento. Dice, yo necesito cantar en mi idioma. Pero de todas formas, a medida que él va teniendo éxito y que las películas son realmente, la van a ver multitudes, entonces él empieza a estudiar inglés. Es más, uno de los que fallece en el accidente es el profesor de inglés. Así que bueno, él también tenía esa intención de alcanzar el público norteamericano también. Sí, exacto. Es importante destacar que creo que el inglés fue lo que más le costó a Gardel, porque él ya había cantado, por ejemplo, en dialecto napolitano cuando había grabado una canzoneta, había grabado en francés, pero el inglés, no sé por qué, a él le costaba un poquito más, tenía problemas. ¿Sabes? Unas palabritas ahí antes de Rubias de New York en inglés y se nota que es novato en el inglés. Pero no tengo duda de que él hubiera aprendido rápidamente, hasta por fonética, a cantar en inglés sin ningún problema. Digamos, en el mundo ucrónico podríamos pensar en un Gardel desdoblándose en inglés y español y conquistando realmente a las grandes masas norteamericanas. Sí, incluso hay que tener presente lo que menciona Martín. Cuando él canta en francés, canta por fonética y canta muy mal francés. Es muy mal francés, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Más allá que luego incluso hay una canción que él canta con algunas palabras en guaraní, en dialecto napolitano, es decir, él trata de incursionar y trata de llegar a todos los públicos. Pero creo que vale la pena acotar que el idioma francés, como alguien dijo, le quedaba muerto en la lengua, ¿no? Y musicalmente, ¿en qué etapa se encontraba y hacia dónde se cree que estaba yendo Gardel? Bueno, para mí, desde mi punto de vista, si bien la última etapa de Gardel, la estadounidense, es una etapa más internacional, donde por las letras de Lepera y por el tipo de acompañamiento orquestal que él tiene en las películas, podríamos llamarle una canción más universal, no tanto tango específicamente, sino más bien son canciones. Es extraordinario lo que hace, ayudado también por la tecnología, y pienso que a partir de ahí no tenía techo, ¿no? Hubiera sido muy curioso saber qué hubiera pasado unos años después, entrando en la década del 40, que es la gran década de oro del tango, que hubiera pasado con Gardel cantando con orquestas como la de Aníbal Troilo o otras orquestas. No sabemos, pero quizás hubiera sido fantástico, quizás no. Pero me parece que no tenía techo, estaba en el punto máximo y yo creo que hubiera seguido creciendo. Siempre fue un artista que se fue superando, ¿no? O sea, y nunca dejó de crecer. O sea, no estaba en una meseta, estaba creciendo y creo que hubiera seguido creciendo. Si te parece, Milton, y ya vamos lentamente ingresando en otros los invitados, aunque en este caso va a ser a través de un tape,
Hablemos de las canciones que grabó para las películas y después vamos a escuchar lo que nos decía al respecto Boris Puga, pero una introducción sobre eso. Sí, sí, exacto. Gardel graba las canciones más famosas, más populares, son las de las últimas películas. Estamos hablando de Sus ojos se cerraron, El día que me quieras, Volver. Es decir, esas canciones, esos tangos, digo canciones porque, como bien decía Martín, por ejemplo, El día que me quieras es una canción. Sí, Por una cabeza, Golondrina, Soledad, todas esas canciones que las tenemos todas en el oído, ¿no? Esas son las canciones, entonces, bueno, que también graba Gardel. Pero en esos últimos días hay una canción que permanentemente Gardel la canta, que es El carretero. El carretero es una canción criolla. Gardel nunca, es decir, él comenzó a cantar canciones criollas, lo que nosotros llamaríamos folclore hoy, y nunca renegó, siempre siguió cantando. Hasta el último día él cantó y grabó canciones criollas. El carretero, cuyo autor es Arturo de Nava, es una canción icónica para Gardel que lo acompañó siempre, e incluso hasta el último día, el 23 de junio, en la última presentación en la radio, un programa para la Víctor, después de haber cantado en el teatro, allí canta El carretero. Bien, vamos a hablar sobre El carretero en unos minutos nada más, porque vamos a tener incluso a uno de los máximos conocedores de la historia de Nava, el autor del carretero. Pero ahora, si te parece, veamos el testimonio de Boris Puga, uno de los mayores conocedores del universo gardeliano que tiene nuestro país. Tú estuviste, Milton, con él y le hiciste una consulta puntual sobre aquellas canciones que grabó para las películas. Sí, exactamente. Boris Puga es una enciclopedia y creo que tenemos que aprovecharlo, tenemos la oportunidad de escucharlo. Es fantástico el conocimiento y la memoria, y bueno, nos llevó de la mano y nos situó en ese 1935. Yo te perdono, nada reprocho, en mi callecita. Estamos acá con el maestro Boris Puga, que es un placer siempre poder conversar con usted. Y en este caso nos convoca los últimos días de Carlos Gardel y bueno, debido a su profesión, digamos así, la idea es que usted nos cuente un poquito cómo fueron esos últimos meses, esos últimos días de las grabaciones, sobre todo. Las grabaciones hechas en Estados Unidos, Exactamente. 1934 y 35. Bueno, Gardel en total tiene alrededor de 1.600 grabaciones, tomas de sonido. Decimos alrededor porque la parte acústica, como Glusman no la conservó de los libros, tenemos que sacar de lo editado, las tomas editadas o de muestras que han aparecido. Y Gardel grabó, bueno, casi todo en Buenos Aires, después grabó en Barcelona 3 veces, en París 2 veces. Y la última etapa es la de Estados Unidos, donde contribuyó mucho Hugo Mariani, que era uruguayo, director de la NBC, para gestionarle. Inclusive ya se había grabado con Alberto Castellanos en Buenos Aires, Noches de Atenas y Estudiante y Por tus ojos negros, pensando en Castellanos, que era un músico clásico, qué tipo de música podía entrar allá de acompañamiento, porque es evidente que Terry Tucci, que hacía los arreglos de todas las grabaciones, las hacía Tucci. Ahora, todas las partituras las escribía Alberto Castellanos, en la parte para armar las partituras para los ensayos o para la edición. Todas las obras figuran a nombre de Gardel Lepera. Lepera pasaba el texto literario y Gardel inventaba un poco melodías que en esas orquestas que acompañaba a Gardel hay unos cuantos uruguayos. Alcina Tevené, pianista. Horacio Cito, que era violín. Después estaban los chelos, que era Vicente Navata, Masucci, Oscar Masucci creo que era, y el bajo Domingo Guido. Eran todos músicos uruguayos que habían ido, son de formación clásica todos, y habían ido a Estados Unidos a buscar trabajo, ¿no? Y conseguían allá. Lepera no le gustaba, dice que les pedía más canchengue,
decía, nos molestaba, hasta que venía Gardel y le decía, che, no molesten a los músicos. Dice, era medio antipático, dice, le pegan eso. Claro, pero no era para hacer una cosa, como decía Piazzolla, ponerle más mugre al tango, más autenticidad, ¿no? Bueno, en los estudios donde grabó Gardel en Estados Unidos no eran los principales de Víctor, eran unos que estaban en Nueva York y estaban en una zona que era, por los ruidos de la ciudad, los estudios estaban en sótanos y Gardel grababa en un sótano que era segundos más abajo, donde estaba el estudio 1, 2 y 3. Y ustedes van a ver, los coleccionistas, que en los discos a veces aparece, en el número de matriz aparece 2 letras anteriores, BS o BB, BS los del año 34, BB los del 35 con alguna excepción, porque era según los equipos que grababan. Los BS era el equipo más antiguo y después el BSB era el que era más moderno, ¿no? Aunque no se nota mucha diferencia en las grabaciones, ¿no? Los diarios argentinos de los años 30, 31, a Gardel lo van a poner siempre como a pesar de los años, sigue teniendo, que acá en Montevideo había mucha hinchada de Gardel. En la Argentina no tanto. Tita Merelo decía que iba a unas pocas filas a veces. En las primeras grabaciones del 34 está primero, hace un caminito soleado y eso, con castellanos al piano. La última grabación de Gardel en marzo es cuando promociona su gira, ¿verdad? Eso es lo último que él graba. El disco de promoción. Exacto, sí. Bueno, ese disco lo tenía Ángel Olivieri, un coleccionista argentino. Era un disco un poquito más grande, de 27 centímetros, el original, SP10 creo que era la característica, una etiqueta blanca y azul. Esos discos se usaban en el Radio Cerebro Mágico, Víctor, que era estaban en algunas casas de música importantes, donde se ponía ese disco y era un adelanto de lo que se iba a promocionar. Una parte de ese disco después sacó un disco homenaje más adelante, pero cortada. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quieras, las películas que quiero de todo corazón, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en Disco Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones. En ese disco promocional, habla primero Gardel, después habla Lepera, y retoma el micrófono Gardel para promocionar un tango, que en lo que yo conozco es la única vez que Gardel en una grabación promociona una canción de él, que en este caso es el tango Volver. Volver, que es la misma versión que salió comercial, porque de todas las canciones que grababa se hacían 2 tomas. Cuando Gardel graba las primeras del 34, no lo podía hacer. Tenía contrato con Glusman todavía. Ahí Glusman reclama y Víctor le tiene que permitir sacar en Odeón también las versiones Columbia en Víctor en Buenos Aires. Pero a su vez le pide un paquete de grabaciones Odeón para sacar en Estados Unidos. Y sale un lote importante en esa serie de 32.000 de discos para internacionales que tenía la Víctor, ¿no? De discos grabados en Buenos Aires. Bien, ahí estaba la palabra de Boris Puga. No sé si quieren hacer alguna mención más sobre aquellas grabaciones, últimas grabaciones de Gardel. Sí, por suerte tenemos las películas que podemos disfrutar porque las partes musicales que aparecen en esas últimas grabaciones de Estados Unidos
está muy bien la parte tecnológica y se puede apreciar todo el caudal de voz que tenía Gardel, los matices, la interpretación. Es realmente una suerte poder tener ese tipo de grabaciones y poder disfrutar de esas canciones que, como decíamos, son las que han quedado más en el público, aunque a los gardelianos nos gusta más lo otro, lo que es con guitarras, ¿no? Pero hay una curiosidad, Diego, que Gardel graba 2 temas para una película que la Paramount pretendía estrenar al año siguiente, en el año 36, que se llamó Cazadores de Estrellas, y donde promocionaba a los artistas más importantes de la Paramount. Y le piden a Gardel que grabe 2 piezas. Y Gardel elige el carretero para grabar, pero por un tema legal no lo puede grabar porque De Nava ya había fallecido y no se ponen de acuerdo con la viuda de Nava y no la puede grabar. Entonces graba Amargura y graba Apure Delantero Güey, que es un tema que también compone Lepera en ese momento, que, bueno, al decir de Horacio Loriente, por ejemplo, el gran investigador gardeliano, uruguayo, que es un poco una recreación del carretero, ¿no? Entonces, un poco también ahí se ve realmente el afecto que tenía Gardel por ese tema, por ese tema que, como no lo puede grabar, intenta de alguna manera recrearlo. Lamentablemente la Paramount después retiró esos 2 temas de la película porque, bueno, Gardel ya había muerto y no iba a promocionar una figura que ya no estaba. Así que no se han visto nunca. Ajá. ¿Y sin embargo existen quizás? Y bueno, deben estar en los archivos de la Paramount, habría que tratar de conseguirlas. Hay que pedir permiso para entrar ahí. Lo interesante de esto es que la letra de Apure Delantero Güey la escribe Alfredo Lepera. Entonces, la genialidad, porque Alfredo Lepera logra interpretar lo que Arturo de Nava escribió para el carretero y de alguna manera lo introduce en Apure Delantero Güey. Es decir, no solamente el deseo de Gardel de cantar ese tema que no lo puede hacer y se hace una recreación, pero además Lepera logra interpretar perfectamente el sentir de Gardel, de Arturo de Nava y el sentir criollo. Recordemos que si bien Lepera vivía en Buenos Aires, era un hombre nacido en San Pablo, era un hombre de letras, es decir, no tenía ese acercamiento hacia el campo como sí lo tenía de Nava y como sí lo tenía Gardel. Estamos hablando mucho de Arturo de Nava y mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver este nombre que quizás muchos ni siquiera lo tengan presente, ¿no? Sin embargo, se lo puede referenciar como uno de los primeros cantores populares uruguayos, el más popular en su época, y al cual Gardel admiraba mucho y del cual Gardel aprendió mucho. Vos, Milton, estuviste con Hamid Nassabay, que es un investigador uruguayo que profundizó en la historia de Nava y puntualmente en esos encuentros entre Gardel y de Nava. Exacto, sí. Hamid ha escrito un libro, lo ha publicado, No hay vida más desgraciada, que es justamente el título de ese libro, es la primera frase con la cual comienza esta canción. Y bueno, él ha profundizado mucho, como tú decías, y bueno, creo que es una oportunidad de poder escucharlo también. Exactamente. Vamos a ver el recorrido que hiciste con Hamid. Te fuiste ahí, al Barrio Sur, a Isla de Flores, a uno de los lugares por donde pululó Gardel y en donde también vivió de Nava, en donde se encontraron ambos y uno le enseñó al otro. Si te parece, ¿lo vemos? ¿Cómo no? Bueno, Hamid, estamos acá en el pleno Barrio Sur, en la calle Isla de Flores, el lugar donde Carlitos en su adolescencia vivió y transitó por estas calles. Sí, realmente un lugar fundamental para su vida, para su adolescencia, parte de su infancia, si vamos al caso, y también para su actividad artística posterior. Exactamente. Aquí estamos en la plazoleta Medellín, es una plazoleta emblemática y aquí tenemos el busto de Carlitos. Este busto originalmente estuvo ubicado en el Parque Rodó y luego mediante una serie de gestiones fue trasladado para aquí en un momento muy oportuno además y bueno, vincula entonces la ciudad de Medellín, que fue la ciudad de su muerte, con Carlitos, con el lugar donde él vivió cuando era niño y también cuando era jovencito, adolescente. Y bueno, es todo lo que estamos conversando con respecto a esa vida inicial del jovencito Carlitos ya por fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Claro, sí, realmente conecta sus inicios, sus orígenes con su triste final, ¿no?
Exactamente. Es decir, como que tenemos el principio y el final aquí, en este lugar tan emblemático que además conecta con el candombe y bueno, es una cosa muy interesante, pues la madre, la abuela de Carlitos realmente tiene orígenes negros. Así que bueno, creo que es muy importante también eso, ¿no? El lugar, los orígenes, los ancestros, Gardel y el candombe. Estamos ahora en Isla de Flores, seguramente en aquella época era mucho más angostita, como dice el tango, y Carlitos, el adolescente Carlitos que vivía en Convención e Isla de Flores, venía caminando hasta acá para tener clases con su maestro, ¿verdad? A quien admiraba mucho. ¿Quién era ese maestro? Bueno, ese maestro era Arturo Nava, que era un cantor criollo, era mayor que Carlitos, había nacido en 1876, pero ya tenía su fama a fines del siglo XIX. Y Carlos, bueno, se acercaba hasta esta zona a encontrarlo, a ver lo que cantaba, al punto que, bueno, este maestro lo acuña, lo apadrina, y es quien le enseña a impostar la voz, las primeras piques, digamos, sobre el canto y también sobre la guitarra, ¿no? Y eso era justamente aquí, en este lugar. Exactamente. En este lugar, aquí había un conventillo de una familia genovesa y bueno, era obviamente más grande, aunque la parte central todavía se mantiene parte de la estructura. Y bueno, acá llegaba Carlitos a encontrarse con su admirado Arturo de Nava. Exactamente. Arturo de Navas, quien fue el que le enseñó el estilo canyengue, ¿verdad? Exactamente, y también ese dejo rural criollo de las primeras grabaciones de Carlos Gardel, ¿no? Bueno, estamos ahora en la esquina de Isla de Flores y lo que en su momento era la calle Convención. Claro, sí, o sea, lo que hubiera sido la esquina de Isla de Flores y Convención, que hoy ya no lo es. Acá estamos en plena Rambla. En su momento, cuando Carlitos vivía por acá, la Rambla no existía. Por eso es que él después toma el tango que canta Isla de Flores, mi callecita, Costa del Mar, porque claro, ya daba a la costa, ¿verdad? Y bueno, y de aquí se desplazaba a encontrarse con Arturo de Nava y bueno, y recorría toda esta zona, ¿no? Caminaba, digamos, 6 cuadras. Caminaba unas 6 cuadras, exactamente, y bueno, supongamos que por aquí, por esta zona, no tenemos la edificación, estaría el conventillo donde vivía Carlitos y bueno, y además es una zona emblemática porque anteriormente, 20 años antes más o menos, también José Podestá, los Podestá tuvieron su primera carpa, ¿no? Ahí estaba el recorrido de Milton con Hamid Nazabay, con esa Santa Rita frondosa aún sobreviviendo la previa del invierno uruguayo. Hamid Nazabay, que ahora ingresa con nosotros a la conversación, es autor de este libro que se llama No hay vida más desgraciada, Arturo de Nava y el canto criollo en el Río de la Plata. Es un libro que profundiza sobre la vida, la biografía de este cantor uruguayo. Hamid, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias, un gusto estar acá homenajeando a Gardel. Entre otras cosas, la importancia de Nava, y lo mencionaba Milton, porque hasta el último día, en la última actuación de Gardel, él interpreta El Carretero. Estaba realmente muy arraigada en su repertorio, ¿no? Sí, realmente. Él llegó a declarar también en su momento, en el 30, para la prensa, para el diario Imparcial, que era su canción predilecta, directamente como eso, ¿no? Llegó a declarar eso y bueno, y fue un tema que lo acompañó desde sus inicios hasta, como se decía hoy, hasta el último día de su vida, porque la noche del 23 de junio, él en la radio La Voz del Altiplano de Bogotá canta este tema, ¿no? Es decir, estuvo siempre presente, realmente. Y obviamente ahí están los famosos encuentros entre Gardel y algunos escritores y músicos, y está el encuentro entre Gardel y de Nava, en donde le dice botija, ¿no? Utilizando esa terminología tan característica nuestra, ¿no? Milton. Sí, exactamente. Digamos, en los cortos que realiza Gardel en 1930, una de las canciones que canta Gardel es El Carretero. Es decir, es algo que se está reiterando permanentemente en la carrera artística de Gardel.
Y allí, en ese corto, hay un breve diálogo que entonces Arturo de Nava se encuentra con Carlos, le agradece que se haya acordado de él y sobre todo dice, bueno, botija, ¿no? Es decir, que además delata una relación familiar, porque generalmente en esa época en cámara, en público, se trataban de otra manera, pero sin embargo allí hay algo mucho más familiar, algo que demuestra que se conocían de hace mucho tiempo y que además había un cariño. Y Gardel me imagino que también quería tirarle de alguna forma un salvavidas a de Nava, que estaría, digamos, en el ocaso de su carrera también. Claro, sí, en esa etapa Arturo de Nava tuvo su auge, por decir así, como cantor. Además fue de los primeros cantantes uruguayos que grabó, o el primero. Es, por decir así, el primer cantante profesional. Y bueno, su auge fue de 1902, que comienzan las grabaciones, digamos, criollas en el Río de la Plata, en Buenos Aires, hasta 1917 es cuanto más graba y tiene su auge. Después empieza a decaer. Ya en el 30, Arturo de Nava era un veterano y de alguna manera sí, Gardel lo rescata y como decía Milton, ese diálogo denota absolutamente esa familiaridad y bueno, y decirle botija a Gardel en el 30 que estaba en la cima, es decir, no es para nada que lo estuviese colocando en un lugar por debajo, sino por ese trato justamente paternal que tenía, porque bueno, se habían conocido, habían mantenido una amistad y sí, lo interesante también es que cuando se estrenan estos cortos en Buenos Aires, se hacen como en dos secciones, ¿no? Algunos temas primero, otros después. Pero El Carretero es uno de los que aparece en ambos estrenos. Es decir, siempre fue un tema muy importante, bueno, y además en Francia también generaba realmente ovación, ¿no? Era su caballito de batalla, como se dice en los cantantes. También hay que ver la interpretación de Gardel que le pone a ese tema, porque Arturo de Nava lo había grabado también muchas veces, ya con un sesgo como mucho más criollo, folclórico, pero Gardel, sin duda, con la interpretación, las guitarras y el silbido, ¿no? Gardel allí hay un silbido que silba casi que riéndose, y bueno, es maravilloso. Y bueno, todo eso generaba en los franceses como una gran admiración, ¿no? Vamos a cerrar este primer bloque justamente con la actuación de Gardel interpretando El Carretero y también ese corto. Pero Milton, Gardel el más uruguayo de todos, ¿no? En el bajo, en Isla de Flores, reivindicando al cantor popular que había tenido nuestro país. Reafirma también esa contundencia con la que vos titulás tu libro. Exactamente, sí. Hay un capítulo allí en mi libro que está relacionado con el tema de esto y basado también en la investigación de Hamid, en esa cercanía y además en esa relación. Recordemos que, como bien decía Hamid en el video que hemos visto, Arturo fue el primer maestro de Gardel. Entonces le enseñó los acordes, los primeros acordes, le enseñó el canto y sobre todo, lo que hablamos con Hamid, le enseñó el canyengue, el estilo canyengue para cantar, que eso es muy importante. Sí, realmente hay en Gardel, es decir, podemos notar en grabaciones, digamos, la gran influencia y hasta la similitud al cantar, ¿no? Realmente fue de Nava, si bien se han mencionado otros referentes que lo han, digamos, ayudado a Gardel, pero de Nava fue el primero en lo que tiene que ver con la impostación de la voz, estilo y también la guitarra. Y también hay que ver que de Nava era el famoso del momento, ¿no? Estamos hablando de, hoy podríamos decir que es un pre-gardeliano, y Gardel quiso ser como él, entonces hasta lo imitó en el vestir, entonces bueno, evidentemente ahí hay toda una trama musical, pero también estética y performática de Gardel, que de alguna manera toma de Nava, que si bien era un cantor más al estilo tradicional, más serio, no tenía la simpatía que tenía Gardel, pero toma muchos elementos de Arturo de Nava. Bien, vamos a despedir este bloque justamente con lo que anunciábamos. Por un lado la interpretación de Gardel de Carretero y después ese encuentro en este corto entre de Nava y Gardel. ¿Dónde se grabó esto, Hamid? Esto se grabó en Buenos Aires, en estudios en Buenos Aires, que bueno, que ahí hay muchas anécdotas porque hacía mucho calor, bueno, dice que Gardel se sacaba la camisa entre tema y tema, ¿no? Bueno, y ahí es que lo recibe a Arturo de Nava, que ya estaba, bueno, esto fue en el 30 y Arturo de Nava muere en el 32, ¿verdad? Pero bueno, lo volvió a poner en el tapete a
a esa figura tan importante que había sido para el canto, ¿no? Bien, vamos a cerrar este primer bloque justamente con lo que mencionábamos, la interpretación de Gardel del Carretero y el encuentro entre el mago y Arturo de Nava en este especial sobre los últimos días de Carlos Gardel. Bueno, gracias, Botín. Tengo mucho que agradecerte de que te hayas acordado de este pobre viejo y que hayas sacado ese mancarroncito criollo que estaba enterrado en el potrero del olvido para que estas nuevas generaciones se den cuenta de lo que es el olor a pasto y olor a fogones, hermano. Nada, yo no he hecho más que interpretar en lo posible tu canción. Y que el público juzgue. Delantero, fuerza, fuerza, güey. La 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 la. Compañero de mi vida, cuidado con esa salda, no se le quiebra el pértigo, y que se vuelca con la blanca, vuelta, vuelta, vuelta. Seguimos con este especial sobre los últimos días de Carlos Gardel. Estamos con Milton Santana, estamos con Martín Portero y se suma ahora al panel el coordinador de este libro que se llama Gardel es uruguayo, Carlos Arezzo, que también es director de Educación y Cultura de la Intendencia de Tacuarembó, otro gardeliano que nos va a acompañar en este especial. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, realmente es un placer de estar con ustedes y poder intervenir en esta charla tan interesante sobre los últimos días del Tacuarembóense Inmortal. Bien, Milton, ahora en este bloque nos vamos a centrar en el accidente, ¿no? El momento de la muerte de Gardel, ¿no? Se ha investigado mucho, se ha hablado mucho, hay muchos especialistas que han escrito libros puntualmente sobre este episodio. Tú te contactaste con alguien en particular que ha estudiado en minucia justamente el accidente del avión de la compañía Saco. Sí, hemos entrevistado al ingeniero aeronáutico Mauricio Umaña. Él es un colombiano que reside en la ciudad de Miami. Y bueno, entonces hemos conversado con él y él nos ha explicado en detalle las causas del accidente. Y bueno, tenemos un tape entonces para poder verlo. Vamos a ver. El ingeniero Mauricio Umaña, nacido en Colombia y residente en Estados Unidos desde 1998, es especialista en mantenimiento de turbinas en plantas de energía fósil y nuclear. Apasionado por la historia de la navegación aérea y específicamente por los accidentes de aviones, hoy podemos tener este contacto para poder conversar entonces con el, digamos, relacionado al accidente de Carlos Gardel. ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto recibirlo. Hola, ¿cómo estás, Milton? O sea, muchísimas gracias por esta invitación. Esta es una investigación que hemos realizado por muchísimos años. Nuestra investigación comenzó con unos documentos que encontramos en la Universidad de Miami, en los archivos especiales que tiene la Universidad de Miami. Allí fueron a reposar lo que fueron los archivos de la Pan American.
La Panamérica fue dueña de la SCACTA desde los años 30 en un 84%. Después, cuando se hizo Avianca en 1940, se hizo un incremento de capital y se cambió un poco la estructura de la empresa, y la Panamericana siguió siendo propietaria del 64%, aunque las leyes de Colombia lo prohibían que una compañía extranjera fuera dueña de más del 50% de una empresa de estas aéreas. En esos archivos encontramos una caja llena de documentos sobre lo que era la SCACTA y después Avianca, y en esos documentos encontramos muchísimos documentos relacionados con el accidente. O sea, desde el instante mismo que ocurrió el accidente, ya se empezaron los reportes hacia Estados Unidos informando de lo que estaba pasando. La otra cosa que fue fundamental en esto es que el gobierno colombiano inmediatamente, en cabeza en ese entonces de Alfonso López Pumarejo, intervino en este accidente, en el sentido de que los primeros investigadores que llegaron al aeropuerto encontraron que había unas fallas muy grandes en lo que fue ellos reportaron como la incapacidad psíquica del aviador para operar el avión. Eso fue lo que ellos sacaron en ese momento, y realizaron un diagrama donde mostraban cómo el piloto se había salido de la pista y había ido a chocar contra el avión de la SCACTA, que estaba parado a unos 60 metros del centro del ángulo de la pista, pues de fuera de la pista. Se trató de que la gente, el público, empezaron a divulgar la idea de que había sido el avión de SCACTA que eran los alemanes los que habían matado a Gardel, y los trataron de linchar. O sea, la gente se alteró mucho en el aeropuerto y trató de irse hacia los hangares de SCACTA y de linchar a los empleados de la SCACTA. Fue la intervención de don Gonzalo Mejía, que era un personaje muy famoso en esa época, que en ese momento figuraba como el gerente de la UNCA, que era otra compañía también norteamericana, que figuraba como fachada, pues, que era colombiana, pero era norteamericana. Solamente era una empresa de papel, porque funcionaba con aviones norteamericanos y con personal norteamericano completamente. Él logró calmar los ánimos y logró que se parara, pues, lo que pasaba en ese momento. De las cosas importantes en todo esto es que el gobierno colombiano, inmediatamente que vio todo el reporte de lo que estaban sacando los investigadores de la sección de investigación del Departamento de Investigación en ese momento, los sacó los derogó de sus funciones y mandó al jefe de lo que era casi como el ministro de Justicia de ese momento, lo mandó a controlar todas las cosas en Medellín, y nombraron como investigadores a los directores de la parte de los directores de la aviación civil, que eran los responsables que Samper, sin licencia de piloto, estuviera conduciendo un avión comercial. Él tenía una licencia de aprendiz, que fue lo que se descubrió, pues, cuando se empezaron las investigaciones, y a los que mandaron pues a hacer la investigación eran los que habían permitido que Samper Mendoza operara un avión sin las licencias apropiadas. La SCACTA era propiedad del 84% norteamericano, pero Juan Trippe, que era el presidente de la Panamérica, había optado por mantener el personal alemán, por las características de que este era un territorio muy difícil de operar y necesitaba aviadores muy expertos, y los alemanes lo hacían muy bien. La empresa era rentable, o sea, era de las pocas compañías en el mundo que era rentable por la forma como se operaba. La mayoría de las compañías en el mundo eran subsidiadas por los gobiernos, y la SCACTA no tenía ningún subsidio de ninguna parte. La idea era sacar a los alemanes de todo el ámbito de Sudamérica, o sea, porque es que no sacaron a los alemanes solamente en Colombia, sino que lo sacaron en todo el continente, o sea, porque en todo el sur del continente era manejado, en la mayoría de los países eran controlados por los alemanes. Entonces ellos estaban preocupados con su patio trasero, como lo llamaban, de que estuvieran pilotos alemanes volando en toda Sudamérica.
Vamos a poder apreciar una serie de documentos que eran que usted mismo lo ha encontrado en una caja en la Universidad de Miami. Esos documentos confidenciales muestran entonces un poco, visten todo esto que hemos estado conversando. Alfonso Uribe Misas, 1977. Aclaración necesaria. Este libro lo escribí yo, Alfonso Uribe Misas, a fines de mayo de 1938, poco después de terminado el largo proceso judicial en que hube de intervenir en defensa y como apoderado de la Compañía Colombo-Alemana de Transportes Aéreos denominada SCATA, proceso que fue promovido por la Compañía Colombiana de Aviación denominada SACO, la cual se proponía demostrar, con notoria mala fe, que la única responsable del accidente de las playas o aeropuerto Olaya Herrera había sido la mencionada Compañía Colombo-Alemana. La documentación era una caja con cientos de documentos, más de 1000 documentos, todos relacionados con la SCATA, y dentro de eso estaban gran cantidad de documentos con lo que es el accidente. Esa incógnita la despeja este libro con absoluta claridad. El libro fue impreso en la tipografía Vedut, de Medellín, bajo mi inmediata y personal dirección. Yo corregí las pruebas y, ya plenamente corregidas, me puse a esperar la circulación del libro, pues no faltaba sino empastarlo para darle una buena presentación. Pero ocurrió algo inesperado, y fue que el presidente de Colombia, doctor Alfonso López Pumarejo, llamó por teléfono al doctor Germán Cuel, gerente de la SCATA, quien residía en Barranquilla. Cuel voló inmediatamente a Bogotá y se presentó, sin demora, al Palacio Presidencial, en donde el presidente le dijo, según me lo contó el mismo doctor Cuel: lo he llamado con urgencia al saber que ese libro, cuyo contenido conozco, será próximamente publicado. Teniendo en cuenta la exaltación de los ánimos, la encendida polémica que el proceso judicial ha provocado, así como las diversas y contrarias opiniones, el gobierno considera inconveniente la publicación de ese libro en estos precisos momentos, razón por la cual yo le pido encarecidamente a la SCATA el favor de suspender, por ahora, su publicación. El otro video que vamos a ver enseguida es una narración que está en el libro de Nicolás Díaz. Nicolás Díaz era el representante del Cine Colombia en Bogotá, y él fue el que contrató a Gardel para las actuaciones en Bogotá. Estuvo todo el tiempo con él, por eso el libro que escribió se llamaba 10 últimos días de Gardel, de Nicolás Díaz. Entonces, en ese libro, él cierra, el libro es es sacado muy cerca, o sea, muy poco tiempo después del accidente, y trae una información que es, él estuvo todos esos últimos 10 días con Gardel, casi que pegado a él completamente día y noche, y él lo despidió, o sea, en los videos que vimos, vamos, de lo del aeropuerto, se ve a Nicolás despidiéndolo, y al final él hace una narración, o sea, él pega una carta que le llegó. El último capítulo es una carta que le llegó de Julio Uribe, que junto a su hermano Jorge Uribe habían ido al aeropuerto, y en cierto momento fueron muy responsables también del accidente, porque ellos querían aprovechar que el avión iba para Cali, eran también de la compañía de cine aquí en Medellín, y aprovecharon para llevar unos carretes grandes, que eran un montón de los carretes de películas en esa época, eran unos carretes como en centímetros, como unos 30 o 40 centímetros de ancho, y eran muchos carretes. Para una película se necesitaban una gran cantidad de carretes, y fuera de eso llevaron un telón, y eso lo montaron a última hora en el avión. Se dice que eso lo pusieron al lado del piloto, o sea, eso fue una de las cosas más complejas que hubo, porque el avión de Gardel estaba sobrecargado, o sea, se comprobó que el avión de Gardel estaba sobrecargado. Entonces, la narración es muy buena porque él escribe eso el día 26, o sea, 2 días del accidente, y es uno de los testigos más claros en lo que sucedió. Informe de Julio Uribe, 26 de junio de 1935. El siguiente texto se encuentra en el capítulo final del libro escrito por Nicolás Díaz, representante en Bogotá de Cine Colombia, en su libro 10 últimos días de Gardel, y es una carta que recibió de Julio Uribe, quien junto con su hermano Jorge, habían ido al aeródromo Olaya Herrera a llevar la película Payasadas de la Vida, que sería exhibida en la ciudad de Cali, y que fue embarcada en el mismo Ford trimotor de la SACO en que viajaba Carlos Gardel y su comitiva. Es un testimonio muy válido por ser enviado a solo 2 días de la tragedia, y concuerda bastante con los relatos imparciales de los que la vivieron.
Un detalle importante de estos testigos es que nunca fueron tenidos en cuenta dentro de los casi 50 personajes que fueron entrevistados durante el proceso judicial. La tragedia. Solo me resta insertar una relación que de la tragedia me hace un testigo presencial e imparcial, para que cada cual pueda formar su criterio y formar un concepto en lo que atañe a esta, la más triste y dolorosa catástrofe de aviación acaecida en Sudamérica y quizás en el mundo. Si hubiera sido posible, los cadáveres de aquellas víctimas esclarecidas deberían haber sido depositados en una sola urna, y en vez de cruces un monumento de laurel y palmas que representara todo lo que en aquel trágico día se extinguió, unas de gloria, de juventud y de esperanzas deshechas. La descripción de la tragedia, que es lo más gráfico y sincero que hemos conocido hasta hoy, fue redactada por Julio Uribe, quien con su hermano Jorge Uribe fueron testigos directos, dice en síntesis, así. Medellín, junio de 2026 de 1935. Mi querido amigo. Te escribo bajo la impresión terrible en que me encuentro desde el primer momento de la tragedia tan pavorosa en el campo de aviación. Por una coincidencia, no sé si desgraciada, me tocó ir con Jorge al aeródromo, citados por Mr. Schwartz, quien iba a Cali en compañía de Gardel y demás compañeros. Aprovechamos esta oportunidad y llevamos con nosotros la película Payasadas de la Vida para que nos la llevaran en el mismo avión a Cali. Efectivamente, cuando llegamos al campo acababa de aterrizar el trimotor del ASACO que traía a aquellos, estuvimos conversando y charlando con todos por espacio de 20 minutos, Gardel, Schwartz, Samper, etc., todos contentísimos, comentando el buen viaje que habían tenido desde Bogotá. Enseguida arrancó el aparato que estaba frente al norte, dio la vuelta y entró en la pista central en dirección sur, hasta el final de ella. Mientras tanto, Jorge y yo nos acercábamos un poco a la casa de la Escata, donde se encontraba listo el trimotor, Manizales, ya a punto de salir para Bogotá. No nos fue permitido acercarnos del todo, porque en ese momento este último avión daba la vuelta describiendo un pequeño círculo, como alistándose para entrar a la pista, tan pronto como el del ASACO hubiera pasado ya, y quedara aquella libre. Jorge y yo nos situamos de tal manera que pudimos ver en el fondo de la pista central el trimotor del ASACO dando la vuelta para arrancar definitivamente y levantarse. Lo vimos cuando salió, habría una distancia de 700 metros. Se vino muy bien, normalmente. De improviso, por ahí a la mitad de la pista, empezó a desviarse, un poco inclinado hacia la rueda derecha, siguió desviándose en dirección a las oficinas de la Escata, en un ángulo abierto, que de haber seguido posiblemente tropieza con los tanques o las oficinas, en donde fuera de enorme cantidad de combustible había varias personas, esto sin contar el personal de las oficinas. Si esto sucede, no hubieran sido 17 los muertos sino 40 o 50, y quién sabe si hubiésemos caído nosotros también en caso de que los tanques hubieran explotado. Además, entre las oficinas de la Escata y el lugar de entrada correspondiente al ASACO, había un trimotor y un bimotor de propiedad del ASACO, como también bombas portátiles de gasolina, cables y mangueras, etc. Pero sigo con mi narración. Como nosotros somos profanos en estas materias, en un principio no comprendimos por qué había desviado de su ruta el trimotor del ASACO y se venía precisamente hacia donde se encontraba con el Manizales. Lo que sucedió después fue obra de segundos. El trimotor, que venía, se precipitaba sobre el otro, que estaba perfectamente quieto, con sus máquinas prendidas y listo para arrancar. Luego sobrevino el choque violento, aterrados, que nos dejó a todos paralizados, sin movimiento, incapaces de concebir como verdadero lo que estábamos presenciando. «Eso no puede ser», exclamamos. Al choque sobrevino la llamarada, pero sin que hubiera habido explosión fuerte. Luego hubo unos segundos de silencio, el terror paralizó a todos. Transcurridos esos instantes, corrimos hacia el punto en donde se encontraban las dos máquinas envueltas en una sola llamarada. Jorge me seguía y corrimos hacia allá, tal vez porque vimos que alguien hizo lo mismo. Estoy seguro que si hubiéramos visto ir a la gente hacia el lugar opuesto, hubiéramos hecho lo mismo, tal era el estado de inconsciencia en que nos encontrábamos. Lo primero que hice fue dirigirme hacia donde se encontraban 3 pasajeros que la violencia del choque había lanzado a unos metros. Por el lado contrario salieron 2 más, tanto estos como aquellos con sus ropas incendiadas y pidiéndonos que se las quitáramos. Mientras tanto, ellos procuraban apagar el fuego dándose con las manos. Aquí casi todos se tomaban la cabeza y la cara, quizás por el dolor de las horribles quemaduras, pues estaban sin pelo, con la piel tostada y rajada y casi no veían. Mientras ayudaba a uno de ellos, llegaron empleados de la Escata y del ASACO y ayudaron a los otros. Jorge no pudo hacer nada, únicamente atender el grito mío para que pidiera un carro de los que esperaban fuera para llevar esa gente a la policlínica. Luego nos acercamos al incendio hasta donde las llamas y el calor nos lo permitieron, con el propósito de ver si fuera de los aparatos había alguien a quien poder ayudar, pero no había nadie, y los 5 que salieron en el primer momento fueron los únicos sobrevivientes. De ahí en adelante fue el verdadero trabajo nuestro. Esperar que las llamas terminaran su obra destructora, pues los extinguidores químicos para nada servían en ese caso. En medio de todo este cuadro de pavor y angustia, lo que más impresionaba era el silencio. Ya podrás pensar el estado en que me encuentro después de todo esto. Habiendo conversado con todos aquellos amigos que contentos, optimistas, pensaban llegar ese mismo día a Cali para trabajar y luego, en el curso de 1 hora, verlos en el anfiteatro hechos una masa informe, carbonizados e incompletos sus cuerpos, luchando para poder identificarlos. Jamás podrá pintarte cuadro tan horriblemente macabro. 11 cadáveres en fila, despidiendo un penetrante olor a carne quemada, todos en posiciones distintas, haciendo figuras grotescas, con sus pies y manos contraídos en un supremo esfuerzo de dolor y angustia en sus últimos momentos de vida.
Por la falta de conocimiento en estas materias, yo no puedo decirte hasta dónde hayan sido imprudentes los movimientos efectuados. En mi concepto, culpa propiamente no hubo de parte alguna, imprudencia, quizás en el hecho de que Samper hubiera tratado de levantar de sur a norte. Lo que sí vi fue que después de transcurrir unos pocos minutos, máximo 10, de ocurrir la desgracia, tanto el bimotor que venía de Cali y salía para Bogotá, levantaron el vuelo, no en la misma dirección de sur a norte sino de norte a sur, es decir, al contrario exactamente del de Samper. De esto debemos culpar a la fatalidad, fue obra de la desgracia y de la mala suerte, y antes que entrar a hacerse cargos mutuamente las dos empresas, considero que deben guardar un mutuo silencio ante la desgracia que aflige al mundo entero, y ya cuando todo haya pasado, entonces sí proceder a investigar lo del caso. Nosotros, después de haber investigado lo que fue en la Universidad de Miami, todos los archivos de la Universidad de Miami, cuando estábamos haciendo en algún momento hace muchos años en el Festival del Tango, precisamente en Medellín, estábamos hablando de este accidente. Se apareció un amigo que es un gran coleccionista con una carta que me mostró. En la carta era una carta de Uribe Misas que decía que él había escrito un libro sobre el accidente donde se había comprobado las causas reales del accidente. Resulta que Uribe Misas, nosotros todos conocemos de pronto los documentos de lo que fueron los cuadernos de la investigación que manipuló el gobierno, porque fue una investigación manipulada. Lo que se sacó fue una conclusión muy, muy sencilla, es decir, no, nadie tuvo la culpa. Y si alguien tuvo la culpa, ya se mató en el accidente, o sea, aquí no hay nada que juzgar. Entonces esa fue la conclusión de la investigación que hicieron, pero la Escacta, para liberarse de pronto de cualquier demanda de alguno de los parientes o alguno de las personas que habían fallecido en el accidente, se basaron en otro proceso que era como una especie de juicio civil, o sea, en ese momento tenía otro nombre. Entonces se hizo ese juicio. En ese juicio se trajeron expertos, se analizaron las causas y las consecuencias, y el experto que vino de Estados Unidos, Matiz, se apareció con las licencias él había sido profesor de Samper Mendoza y se apareció con las licencias de piloto privado, o sea, hecho un solo en Estados Unidos, y eso desbarató cualquier cosa que se pudiera decir. Todo eso se puso en el libro. Se pusieron también, pues se comprobó todas las causas de cómo se había ocurrido el accidente, y el Uribe, o sea, ese proceso casi que fue oculto, o sea, eso no, la poquita información, no salió casi información en la prensa. Pero entonces Uribe Misas, para dejar claridad sobre eso, decidió escribir un libro. Él escribió un libro que se llamaba La Verdad, lo llevó a la editorial Vedud, y en la editorial Vedud se trató de hacer pues el libro, pero cuando ya el libro estaba listo, nos dice Uribe Misas que ya cuando ya lo iban a empastar, el presidente de Colombia llamó a Herman Kuhl, que era el gerente de la Escacta, lo llamó a Bogotá de urgencia y le dijo: mire, yo conozco que ustedes van a sacar un libro, ya conozco el contenido del libro y les estoy pidiendo por favor que no lo publiquen, el país no está en condiciones apropiadas para que esto se publique, así que les digo que no lo publiquen. Si ustedes lo van a publicar, se van a tener las consecuencias. Entonces fue clara, una amenaza clara. El documento está ahí en todos estos que tenemos, o sea, vemos importante en el video de toda la documentación, como había organizado él. Todo eso fue lo que recuperamos y con eso fue que hicimos el libro. Muy interesante la charla que tuviste con Umaña. Hoy más temprano en el arranque hablábamos sobre el destino, Cali. Martín hablaba sobre la gira que venía realizando, los próximos destinos de haber sobrevivido. ¿Quiénes viajaban con Gardel en el avión? Bueno, permitimos un pequeño paréntesis previo. Gardel no quería viajar en avión, no le gustaba viajar en avión. Y durante la gira como que lo van convenciendo porque acortaba los plazos, los tiempos, los traslados. A veces en algún momento la comitiva se trasladó en avión y él en barco, y él se daba cuenta de que no le daba para seguir el ritmo y le facilitaba mucho el avión, entonces accede a eso. Y cuando hace algunos traslados con la compañía colombo-alemana, la Escacta, él se traslada sin ningún problema en avión. Ahora, cuando hace esa escala, como tú dijiste, yendo a Cali,
cambia de compañía. Y ahí se hablan de muchas cosas, el exceso de equipaje, se hablan de 50 baúles que llevaban de cosas que incluso habían ido por tierra y se suman digamos, a la comitiva, el exceso de peso por eso, y también otras cuestiones que son más bien técnicas que explicaba Mauricio. Ahí en la comitiva bueno, mueren sus guitarristas, aunque no todos. Riverol fallece días después, sobrevive pero muere. José María Aguilar, el guitarrista uruguayo de Gardel, sobrevive, pero con importantes quemaduras, pierde la vista. Bueno, y Lepera y sobrevive José Plaja, que era su profesor de inglés, peluquero, y también hacía un poco de secretario y lo ayudaba con los contratos. Es el que contrata el avión, por ejemplo, de la SACO. Y sobrevive Glenn Flynn, también un norteamericano que acompaña a Samper Mendoza, el piloto colombiano que había comprado días antes los aviones, los F-31 en la Ford de Estados Unidos. Y hay una curiosidad, estando Gardel en Barranquilla, dice que los vio pasar a los aviones que venían de Estados Unidos, y bueno, va a morir en uno de esos aviones días después, ¿verdad? Esa persona sobrevive también, prácticamente nunca dio entrevistas. José Plaja muy poquito, bueno, y todos los demás mueren, incluso del avión de la Escata que está esperando para entrar a pista prendido, también mueren del otro avión, ¿no? Porque al colisionar se arma una explosión por la gasolina, y mueren de los dos aviones, ¿no? Hay una mitología, digamos, fluida, frondosa sobre los motivos por los cuales eventualmente podría haber colisionado el avión, desde que hubo tiros adentro del avión, o la pica entre pilotos. Se ha despejado esa maleza, ¿no?, a lo largo del tiempo. Sí, de todas formas, tenemos que considerar que hay múltiples factores en este accidente. No es solamente, es decir, sí, como bien dijo Mauricio, todas estas causas, pero también hay una cuestión política atrás. Y uno de los grandes puntos que Mauricio lo investiga y lo publica en un libro es que el gobierno colombiano, digamos, oculta muchas de las causas de este accidente. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno colombiano de la época le había permitido volar, ser piloto a Samper cuando no estaba capacitado ni habilitado para hacerlo. Entonces hubo una investigación primaria que rápidamente fue ocultada y que incluso Uribe Misa, que fue el que llevó adelante esa investigación, quiere publicar un libro en 1937 y el gobierno se lo impide. Esos archivos quedaron ocultos hasta que entonces Umaña los logra encontrar, los encuentra, y ahí es entonces donde pone la verdad, pero estamos hablando del año 2015. Pasó mucho tiempo, es decir, toda la vida de Gardel, desde antes de nacer, su vida, la muerte y después de la muerte siempre ha sido un misterio. Ahora, eso, ¿aparece el documento chamuscado de Gardel? Sí, ahí, bueno, yo creo que ahí nace el mito. Y nace también todo lo que va a ser la farsa porteña, ¿no?, creada por su representante Armando De Fino, que era un individuo que había hecho una procuración en un estudio jurídico, había previsto hacer un testamento hológrafo, que aquí en Uruguay no se permite, pero que además hasta modificó el testamento hológrafo cuando se dio cuenta que había errores. Va después del accidente, se va en diciembre, a los pocos meses, a tratar de buscar las nuevas partidas, a arreglar las partidas para que pudiera adecuarse a los trámites sucesorios. Hace prácticamente una operativa tanto con la Oficina de Estadísticas Municipal de Medellín como con la parte eclesiástica, que era la que también otorgaba las partidas de defunciones, porque allá no había registro de Estado Civil. Recién en 1939 se crea el registro de Estado Civil en Colombia,
y por lo tanto empieza a armar toda una operativa para tratar de justificar que Gardel era francés de Toulouse, y lógicamente que en todas las etapas posteriores empieza a verse la luz, porque claro, él comete delitos, ¿no? Es decir, falsedad material, soborna a los eclesiásticos, soborna a la parte municipal de Medellín para tratar de obtener partidas de defunción que le habiliten iniciar los trámites sucesorios para él poder declarar a la madre como heredera. Pero por suerte la punta del ovillo de la investigación aparece en el propio accidente aéreo, porque se encuentran con un pasaporte. En el pasaporte chamuscado dice nacido el 11 de diciembre de 1887, hijo de Carlos y de María. Eso, el hombre fundamental es Erasmo Silva Cabrera, que en base a conversaciones con otro tanguero, Carlos Warren, que le decía, mirá que yo estuve con Carlos Gardel y Carlos Gardel me decía que yo era uruguayo, que él era uruguayo. Entonces le aportó muchos datos. Y Erasmo Silva Cabrera, un periodista del diario El País, demora, pero empieza en la década del 60, en 1965, a instalarse en Tacuarembó. El 24 de julio de 1960, con el aporte de muchos hombres importantes de Tacuarembó, historiadores, el dueño de una radio, un periodista, el jefe de policía que le presta una camioneta para poder recorrer todo el interior del departamento, empieza entonces a trabajar, que mantiene durante 7 años un incesante aporte al diario El País con informes desde Tacuarembó y desde otros puntos, porque él sigue viajando a Buenos Aires para conseguir información. En Montevideo va a los diversos registros. Y lógicamente todo esto va armando la primera etapa de la investigación, donde produce libros que son editados en Montevideo, y que después viene una segunda etapa, que es el rescate formal de la memoria, que es en base a la participación de Erasmo, de valorizarlo de Erasmo, que es el doctor Paisé González y el arquitecto Nelson Bayardo. Bien. Eso es lo más importante en cuanto a la reformulación de la tesis de la investigación uruguaya. O sea que enseguida después del accidente empieza obviamente la carrera por ver de dónde era Gardel, pero también hay una historia que lo vamos a ver después de la tanda, que es el periplo del cuerpo de Gardel, ¿no? O sea, que también merece un capítulo aparte y a la cual le vamos a dedicar un buen tiempo después de la tanda, si les parece. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca, que era mía, ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro, y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que le evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar, y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan cruel fui por la vida, porque esta hueca siento de la suerte, quise abrigar las mismas por la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira de lamento. Hoy está solo mi corazón, como perro de presa las penas traicioneras. Último bloque sobre este especial de los últimos días de Carlos Gardel. Ya hablamos sobre la parte artística que estaba haciendo Gardel en esos últimos meses, sobre el accidente, la parte técnica, también la mitología que lo rodeó. Y ahora estamos en el post-mortem. Apenas fallece Gardel, empieza la pugna por su nacionalidad.
y adosado a eso también un periplo de su cuerpo que lo llevó por 4 lugares diferentes. Martín, ¿qué pasa ahí en esas horas posteriores o días posteriores? Bueno, es importante primero saber de que desde la época que Gardel cantaba con Razzano en el dúo, siempre se habló en ambas márgenes del Plata como del dúo de cantores nacionales o cantores criollos. Esto es importante porque visto desde el exterior, desde Estados Unidos o de Europa, en fin, Gardel era el cantor de tango argentino o el argentino, que también lo era, por supuesto, porque tenía la nacionalidad, ¿verdad? Pero cuando muere Gardel, el que muere es un uruguayo, nacido en Tacuarembó. No se hablaba del chansonnier francés, digamos. Eso no estaba en boca. O sea, en los documentos decía que él había nacido en Tacuarembó en 1887 y que se había nacionalizado argentino. Era un ciudadano argentino. Entonces, el gobierno uruguayo intenta iniciar los trámites para la repatriación de los restos de Gardel a Uruguay. También está en juego ahí Berta Gardes, que se la consideraba como la madre, y bueno, y a través de lo que decía Carlos, de lo que empieza a armar Armando De Fino, que era su representante, con Berta Gardes, para que ella pueda heredar, empiezan a armar toda otra historia paralela que se empieza a construir a partir de eso, y bueno, y lo hacen muy bien y lo logran concretar, porque desde que muere Gardel pasan más de 6 meses desde que viene el periplo de la repatriación de Gardel a final a la Chacarita, ¿verdad? Entonces, en todo ese tiempo se va construyendo toda esa historia y todo ese papelerío, ese trámite, la sucesión en Uruguay, que Milton la ha investigado también. Es decir, lleva todo un proceso de muchos meses y también una campaña de prensa muy importante en Argentina que va contribuyendo a eso, ¿no? Pero es más, en la época, diarios y periódicos de Montevideo daban por hecho de que iba a ser enterrado acá en el Uruguay, porque se pensaba que era uruguayo, ¿no? Porque era conocido como uruguayo. Entonces, hay en el propio Museo Carlos Gardel de Valledén los diarios que justamente dicen el gobierno nacional pretende que el cuerpo de Carlos Gardel sea enterrado en nuestro país. O sea que había toda esa concepción generalizada. Pero claro, después aparece todo la tramoya, esa farsa porteña que hasta hoy se mantiene, ¿no? ¿Milton? Sí, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aparece esta farsa? Armando De Fino era el apoderado de Gardel y cuando muere Gardel se acabó la gallina de los huevos de oro. De alguna manera había que pensar en algo para que esto pudiera seguir funcionando. De todas formas, Gardel no tenía descendencia, esto significaba de que lo que poseía Gardel y las futuras regalías de las películas y de los discos iba a parar al fisco porque no había quien pudiera heredar. Entonces allí aparece Armando De Fino aparece el invento de Berta Gardes como madre biológica. Berta Gardes en alguna parte de la vida de Gardel fue la madre adoptiva, pero en definitiva no era la madre biológica. Para que fuera la madre biológica había que entonces inventar un Gardel francés, descendiente biológicamente de Berta Gardes, que también se decía que era francesa. Y bueno, allí entonces comienza todo esto, tal cual como lo mencionó Carlos, hay toda una adulteración de documentos, ya desde el acta de levantamiento de los cadáveres, por medio de los forenses en el aeropuerto de Medellín, ellos elaboran un acta que allí se menciona la nacionalidad de Gardel. Cuando se pide una copia ya no aparece la nacionalidad, le quitan esa nacionalidad. Y hay en el acta de defunción que está sentada, digamos, en la Catedral de Medellín, allí se menciona que Gardel es oriundo de la Argentina, lo cual es cierto porque él se había nacionalizado argentino, es decir, él es oriundo. Se han pedido varios certificados, que los certificados tienen que ser copia fiel.
Bien, varios certificados a través de estos años y todos los certificados dicen oriundo de la Argentina. El único certificado que presentó Defino en el juicio sucesorio en Uruguay dice vecino de la Argentina. Vecino no es lo mismo que oriundo. Le cambió sutilmente una palabra y ese cambio logró eliminar la nacionalidad. Ya no es ni siquiera argentino, es vecino, vive por ahí. Y bueno, eso le permitió entonces maniobrar para que también aquí el juicio sucesorio fuera, digamos... Es que el soborno justamente trataba de arreglar, de adecuar los documentos, cosas que facilitaran o que no complicaran los procesos sucesorios tanto en Uruguay como en Argentina. Eso fue realmente, fue todo trabajado por Defino, ¿no? ¿Pero qué cambiaba que fuera argentino-uruguayo a efectos sucesorios? Es decir, el hecho de ser vecino de Argentina implicaba de que simplemente era vecino, ¿no? que el documento en definitiva permitía que la sucesión de un uruguayo acá, porque justamente trataron de que él no tuviera problema de iniciarse el trámite sucesorio ante el juzgado correspondiente en Montevideo. Además hay una cosa, en la presentación, en la carátula, allí se dice Carlos Gardes o Gardel. Es decir, empezaron, es simplemente una suplantación de identidad, pero no lo pueden justificar. Por eso hay algunas cuestiones un poco extrañas en el juicio sucesorio argentino y también aquí en el Uruguay. Y vamos a dar una explicación. El certificado de nacimiento, porque utilizan el certificado de nacimiento de Charles Romuald Gardes, que era sí el hijo biológico de Berta Gardes, nacido en 1890. En ese certificado se dice que la madre es Berta Gardes, la madre de Charles Romuald, y de padre desconocido. En el certificado de defunción aparece que Carlos Gardel es hijo de Carlos y de María. Entonces, en el juicio sucesorio en Uruguay, se debería haber pedido la libreta de matrimonio de Berta con Carlos, porque en el certificado de defunción estaba el padre Carlos, y además se había fallecido el tal Carlos, el certificado de defunción. Pero ¿cómo puede ser que cuando nace era padre desconocido y después era hijo de Carlos? Entonces, esa irregularidad que sucedió aquí en Uruguay en el juicio sucesorio también permitió que Berta en definitiva fuera la heredera. Es que la sucesión era de Carlos Gardel y sin embargo la partida de nacimiento era de Charles Romuald Gardes. Entonces sí, ahí está la inconsistencia. El objetivo final de todo esto es que Berta Gardes pudiera ser la heredera de Gardel. Lógicamente. Y a continuación, Berta Gardes le da todo, digamos, esos poderes a Armando Defino, que era el representante de Gardel. ¿Y hoy día quiénes tienen los derechos sucesorios de Gardel? Bueno, pasó a Razzano y después de determinada cantidad de años, de 70 años, eso ya los obtiene la Sociedad de Autores de Argentina. Sí, fue dividida, parte fue a Razzano después, porque sí, yo me imagino a Razzano mirando todo esto en determinado momento, que había sido el representante de Gardel durante más años, reclamándole a Defino lo que a él le correspondía y Defino se lo da. O sea que por esa vía hay parte de la herencia y después hay otras partes que, por ejemplo, lo de la música es una parte, lo de las películas va por otro lado, después hubo como otras renovaciones de derechos. En este momento creo que lo de las películas no es de derecho público, sí la música, pero las películas creo que no estoy seguro, pero bueno, también Leguizamo ha tenido también parte, se comentaba que después lo heredó Palito Ortega, bueno, en fin, ahí hay toda una serie de reparticiones de derechos que bueno, escapan un poco al conocimiento. Quiero para el final hacer esa recorrida del cuerpo de Gardel, esos velatorios que tuvo antes de llegar hasta la Chacarita. Sí, queda un pequeño tema que es un capítulo aparte realmente, el testamento. Aparece un testamento hológrafo que significa que la persona lo escribió y allí no hay un escribano mediante, no hay testigos. Eso es aceptado en la Argentina, no aquí en Uruguay. En el testamento se menciona entonces como que lo escribió Carlos Gardel, que dice, bueno, mi nombre verdadero es Charles Romuald Gardes y yo utilicé el nombre de Carlos Gardel como nombre artístico. ¿Y quién firma?
debería haber firmado Charles Romuald Gardel, no, firma Carlos Gardel. Entonces, ¿cómo un documento, un testamento puede tener un valor cuando firma con el nombre artístico? Más allá que Carlos Gardel, con ese nombre, con esa firma, compró casas, vendió, hipotecó, firmó contratos y siempre fue válido. Pero lo interesante acá, y voy a poner un ejemplo, Sandro, el cantante fallecido, su nombre era Roberto Sánchez. Es como si él dijera, yo soy Roberto Sánchez, utilicé Sandro como mi nombre artístico y firma Sandro. Si no tiene valor. Tampoco tiene valor haber firmado Carlos Gardel. Tenía que haber firmado Charles Romuald Gardel. Sin embargo, él siempre utilizó su nombre, Carlos Gardel, hasta incluso la compra de los terrenos que él quería hacer su casa aquí en Carrasco, en la zona de allí como es La Mulata, sí. Donde hoy está la casa para discapacitados. Y realmente en esas dos escrituras, que también hace una escritura de poder a Domenech, Bonapelch, perdón, realmente ahí él firma como Carlos Gardel, ¿no? Y nacido en Tacuarembó. O sea que la última documentación real frente a un escribano lo hace como Carlos Gardel en Montevideo. Tenemos que cerrar. Sí. Quiero simplemente el recorrido en medio minuto de Gardel hasta allá a la Chacarita. Sí, es toda una peripecia porque Gardel sale de Medellín, atraviesa diferentes... lo sacan medio como clandestino, hasta hace algunos recorridos hasta en mula. Y bueno, el destino final ahí es Nueva York, donde tiene también un velatorio. Después viene a Montevideo, también se hace un velatorio aquí en el puerto durante un día y después va a Buenos Aires, donde se hace un velatorio también en Luna Park y todo el recorrido por la calle Corrientes hasta la Chacarita, que fue uno de los acontecimientos más impresionantes de una manifestación popular, lo que fue el cortejo fúnebre de Gardel, que fue impresionante, y toda esa periprecia, ¿no? O sea, una persona que fue velada en 4 ciudades de 4 países distintos. Es realmente impresionante lo que significó en el momento. Y una cosita más, una perlita más. He recabado testimonios de personas, a veces conocidas o a veces anónimas, que recuerdan qué estaban haciendo el día que recibieron la noticia de cuando murió Gardel, ¿no? Eso tan significativo de decir, bueno, yo estaba en tal lugar y entró fulano y dijo, murió Gardel. O sea, el impacto que fue en el momento la muerte de Gardel, ¿no? Para entrar fue una conmoción popular y mundial, ¿no? En ese sentido. Inimaginable. Milton Santana, Carlos Arezzo, Martín Borteiro, también a Jamil Nazabay, que nos acompañó, al propio Boris Puga, que nos dio su testimonio, a Mauricio Maña desde Colombia, a todos ellos gracias por los aportes y hasta acá llegamos con este especial de los últimos días de Carlos Gardel. Gracias. Muchas gracias. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que poblada de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.